Buen día, nosotros somos el equipo número 1, vamos a exponer los temas de la unidad 1. Nuestro equipo está conformado por Mónica Paulina Sánchez Gutiérrez, Alejandro Valle Mesa, José Luis Morfín Sánchez y Elizabeth Estrada. Nosotros estudiamos en el Instituto Tecnológico Superior Purépecha en la carrera de Innovación Agrícola Sustentable. Actualmente estamos cursando el quinto semestre. A continuación les voy a hablar sobre la importancia de la nutrición vegetal. ¿Qué es la nutrición? La nutrición puede definirse como el suministro y la absorción de compuestos químicos necesarios para el crecimiento y el metabolismo. Y los nutrientes pueden definirse como los compuestos químicos requeridos por un organismo. Los nutrientes esenciales requeridos por las plantas superiores son exclusivamente de naturaleza inorgánica. Para que un elemento sea considerado un nutriente esencial de las plantas debe satisfacer tres criterios. El primero sería una deficiencia de este elemento hace imposible que la planta pueda completar su ciclo de vida. El segundo sería la deficiencia es específica para el elemento en cuestión. Y la tercera, el elemento está directamente implicado en la nutrición de las plantas. Basados en estos criterios propuestos por Arnold y Stout en 1939, a continuación se muestran elementos químicos que son conocidos como elementos esenciales para las plantas superiores. Sería el carbono, el calcio, el magnesio, el hierro, el manganeso, el cobre, el potasio, el molibdeno, el boro, el cloro, el sodio, el cobalto, el zinc, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. ¿Cómo se clasifican los nutrientes? Los nutrientes se clasifican como macronutrientes y micronutrientes. Para los macronutrientes se necesitan en concentraciones de 1000 miligramos sobre kilo de materia seca. Estos son el hidrógeno, el carbono, nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre. Y en los micronutrientes se necesitan en concentraciones de 100 miligramos sobre kilogramo de materia seca. Se llaman también oligoelementos o elementos traza. Estos son el cloro, el hierro, el boro, el manganeso, zinc, cobre, níquel y molibdeno. En esta imagen se pueden observar los procesos implicados en la nutrición. La ingestión de los nutrientes, la digestión del alimento, el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono, el transporte de nutrientes por todo el organismo, el catabolismo, degradación de las moléculas, la excreción de sustancias tóxicas. Ahora vamos a hablar sobre los factores que intervienen en la producción de cultivos. Primero vamos a ver la importancia de la productividad agrícola. El incremento de la productividad en una región genera una ventaja comparativa en los productores agrícolas, con lo cual la región será capaz de producir la misma cantidad de producto a un costo menor que otras regiones competidoras. Ahora vamos a ver sobre los factores que influyen sobre la fisiología de las plantas. En los factores climáticos, sería la temperatura y la lluvia, y le siguen la luz solar, la humedad relativa y el viento. En cuanto a los factores edáficos, son importantes las características físicas y químicas del suelo. Y en el aspecto biológico es básica la composición genética del material de siembra. A esos factores se agrega el manejo agronómico que proporciona el hombre. Los dos principales factores que influyen en el nivel y la calidad de producción agrícola son la disponibilidad de recursos naturales, el clima de la zona, y a la hora de pensar en la producción agrícola, los elementos que intervienen serían los suelos en donde esta producción se llevará a cabo, la riqueza de los sustratos, la presencia de minerales ricos en nutrientes, las aguas que estarán disponibles para hidratar los cultivos. Factores de producción.
La tierra comprende todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para edificación, los recursos minerales, así como fuentes de energía como agua, gas natural, carbón, etcétera. El segundo factor sería el trabajo. Es el tiempo que las personas dedican a la producción. De esta forma, las horas de trabajo físico de un agricultor o las horas de estudio de un investigador. El tercer factor sería la capital. Esto comprende a los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Como ejemplo, podría ser la maquinaria agrícola, las carreteras, los ordenadores. Esos solamente son ejemplos de a lo que se refiere lo de capital. Y también sería la tecnología. Se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que aplicados de forma lógica y ordenada permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio ambiente. Este último factor es el más reciente en incluirse en los modelos económicos. Vamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Valle. Actualmente curso la carrera de Innovación Agrícola Sustentable. Hoy nos toca exponer en el grupo 1, que nos toca este próximo sábado. El tema que les voy a explicar es la historia de la fertilidad del suelo. Es importante este tema puesto que es de suma importancia saber las propiedades y los nutrientes con las que contamos actualmente. Les voy a explicar brevemente de lo que consiste. A lo largo de los siglos se han llevado a cabo numerosos descubrimientos que han permitido avanzar en el conocimiento nutritivo vegetal. En la agricultura, inicialmente el cambio que hacían los agricultores era moverse de un lugar a otro con el fin de ver que el suelo era más productivo de un lugar a otro. Ya en la época de los romanos comenzó a utilizarse el estiércol, derivado a que veían que era más productivo y daba más color al suelo. En el siglo VIII se estableció un régimen de rotación de cultivos en el que dejaba descansar la tierra e introducían una leguminosa. También se fueron mejorando las labores, lo que permitió mantener el escaso rendimiento de los cereales. Es importante mencionar en la Mesopotamia, unos 2500 años antes de Cristo, aparecieron escrituras que hablaban de la fertilidad del suelo, indicando que había suelos en los cuales podías obtener 86 veces más rendimiento que otros, lo que significaba que por cada unidad de sembrada en suelo se cosechaban 86. Bueno destacar que había tierras o suelos que de plano no se producía nada. Una breve descripción de lo que viene siendo la fertilización. Es una práctica insustituible en la actividad agraria. Consiste en reponer al suelo aquellos nutrientes que se van agotando por la propia extracción de los cultivos. ¿A qué se refiere? Pues tanto químico que se ha venido implementando en las tierras, el suelo va perdiendo sus propiedades. Es importante mencionar que los nutrientes que se van agotando de tal forma que los cultivos la tierra se va quedando sin sus minerales. La fertilidad del suelo es la capacidad que tiene el terreno para sustentar el crecimiento de las plantas.
optimizar el rendimiento de los cultivos. Ello puede potenciarse por medio de los fertilizantes orgánicos e inorgánicos que nutren el suelo. ¿Con qué finalidad? Con mantener suelos con suma producción de cultivos. Es importante decir que al momento la mayoría de los suelos ya no son tan productivos como antes, se van desgastando derivado tanto químico. Eso es lo que estábamos tratando de ver, que es importante llevar a cabo los fertilizantes orgánicos para tener una buena producción. Una de las bases de la agricultura es seguir una buena tierra donde se pueda sembrar, recoger una gran producción y que ésta sea de gran calidad. He ahí la importancia de sembrar con orgánico para tener tierras fértiles y con mucho tiempo de duración. Es importante destacar que un suelo fértil es cuando su consistencia y profundidad permiten un buen desarrollo y fijación de las raíces. Contiene los nutrientes que la vegetación necesita. Es capaz de absorber y retener el agua, conservándola disponible para que las plantas la utilicen. Está suficientemente airado, no contiene sustancias tóxicas para el buen desempeño, para el buen manejo de los cultivos. En la actualidad los suelos naturalmente están cubiertos de vegetación, conservan su fertilidad, es decir, un ejemplo muy claro que hace referencia son los bosques en los cuales las raíces de los árboles sujetan la tierra, el follaje de las copas suaviza el impacto de lluvia y la fuerza del viento. Esto hace que su vegetación conserve su fertilidad. Es otro de los puntos a tratar dentro de la fertilización. Los elementos que se encuentran en mayor cantidad de los suelos con mayor frecuencia se puede ver en la imagen, el cobre, el boro, el fierro, el magnesio, el zinc, que son elementos de suma importancia para los suelos. Deben de contar con estos minerales para tener una buena producción, ya sea para la agricultura. En términos generales, los científicos del suelo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Mónica Paulina Sánchez Gutiérrez y les voy a exponer el tema de criterios de esencialidad de los nutrimentos. ¿Cómo se alimentan las plantas? Como sabemos, las plantas son consideradas los únicos productores netos de energía de nuestro sistema biológico, con la excepción de algunos microorganismos. Son capaces de elaborar compuestos orgánicos a partir del agua, del dióxido de carbono del aire, de la energía solar y de los elementos nutritivos del suelo. Para llevar a cabo los procesos fisiológicos y metabólicos que les permitan desarrollarse, las plantas necesitan tomar del medio una serie de elementos indispensables. Es a partir del análisis de materia seca de los vegetales cómo se describen los constituyentes esenciales. Como podemos ver en la imagen, el oxígeno y el hidrógeno lo reciben por medio de la fotosíntesis. Existen los nutrientes plásticos, suponen el 99% de la masa y son carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio y magnesio. El carbono y el oxígeno son tomados del aire a través de la fotosíntesis y el oxígeno por la respiración. El agua proporciona hidrógeno y oxígeno, además de tener múltiples papeles en la fisiología vegetal. El resto de los elementos minerales son absorbidos principalmente por las raíces de la solución del suelo.
Solo las leguminosas utilizan el nitrógeno del aire. Estas son las funciones de los micronutrientes en las plantas. Los micronutrientes los absorben por medio de las raíces. Los micronutrientes son necesarios en muy pequeñas cantidades. Los micronutrientes vienen siendo el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el boro, el molibdeno, el níquel y cloro. Los micronutrientes son asimismo absorbidos de la solución del suelo. Algunas especies vegetales precisan también el sodio, el silicio, el cobalto y el aluminio. Nutrientes esenciales. Aquí en la imagen podemos observar que el 80% de la planta es agua y el 2% es materia seca, que viene compuesto con un 42% de carbono, un 44% de oxígeno y un 6% de hidrógeno. Estos nutrientes son principales el 2% de nitrógeno, el 0.4 de fósforo y el 2.5 de potasio. Los nutrientes secundarios vienen siendo el 1.3% de calcio, el 0.4 de magnesio y el 0.4 de azufre. Como vemos aquí en la imagen, solamente el 1% son micronutrientes. Los nutrientes esenciales se componen en macronutrientes, que vienen siendo 6 nutrientes principales: el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Los nutrientes secundarios son también 3: el azufre, el calcio y el magnesio. Los micronutrientes vienen siendo 8. Se componen que son 6 metales, que se absorben como cationes, divalentes o quelatos. Vienen siendo el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el molibdeno y el níquel. Los no metales solamente son 2, que son el boro, que se absorbe fundamentalmente como ácido bórico, y el cloro. Al menos 14 elementos químicos son imprescindibles para el desarrollo vegetal: germinar, crecer, llevar a cabo la fotosíntesis y la reproducción. Su clasificación como nutrientes principales, nutrientes secundarios y micronutrientes obedece tan solo a su mayor o menor contenido de la composición de las plantas. Los criterios de esencialidad de un nutriente en relación a la fisiología vegetal aparecen en todos los vegetales. No puede ser sustituido con otro nutriente. Su deficiencia o carencia provoca alteraciones en el metabolismo y fisiopatías o la muerte de la planta. A continuación se indican los nutrientes esenciales y la forma química en la que las plantas los asimilan. El papel de los elementos nutritivos son que todos y cada uno de los elementos nutritivos juegan un papel específico en la nutrición vegetal. El oxígeno, el carbono y el hidrógeno, junto con el nitrógeno, el fósforo y el azufre, son los constituyentes básicos de los tejidos vegetales y participan en las relaciones bioquímicas básicas del metabolismo. El fósforo es un constituyente esencial del adenosín trifosfato y está ligado a los procesos del intercambio de energía. Los cationes, como el calcio, potasio y magnesio, regulan las potencialidades osmóticos, la permeabilidad de la membrana celular y la conductividad eléctrica de los jugos vegetales, que por su parte los micronutrientes son catalizadores de numerosas reacciones del metabolismo vegetal. Por mi parte es todo, compañeros, espero no les haya quedado alguna duda. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Morfín Sánchez, soy integrante del equipo 1 de Nutrición Vegetal del quinto semestre del Tecnológico Superior Purépecha. A mí me tocó el tema de clasificación de nutrientes. Las plantas necesitan ciertos nutrientes que son fundamentales para su crecimiento pleno y el logro de rendimientos óptimos. Las consecuencias de la falta de estos nutrientes pueden variar desde el crecimiento perjudicado y descoloración de las hojas hasta la pérdida de los cuerpos fructíferos. En todos los casos, los rendimientos de las cosechas disminuyen Los nutrientes por su importancia se clasifican en macronutrientes primarios, macronutrientes secundarios y micronutrientes. Los macronutrientes se pueden definir
que son como los elementos necesarios en grandes cantidades para asegurar la supervivencia de las plantas. Dentro de ellos existen dos grupos: elementos primarios, que es nitrógeno, fósforo y potasio, y los secundarios, que son calcio, magnesio y zinc. El nitrógeno, fósforo y potasio, junto con carbono e hidrógeno del aire y del agua, son nutrientes principales que precisa la planta para su buen desarrollo. Pero para que su absorción por estas sea la esperada, consiguiendo una alta eficiencia, es preciso que estén presentes otros nutrientes, que son los denominados elementos secundarios y microelementos, que van a potenciar y mejorar dicha eficacia, de tal forma que la carencia de alguno de ellos puede provocar desajustes fisiológicos y problemas nutricionales que puedan desembarcar en anormalidades de crecimiento, de floración, cuajado, engorde de frutos y falta de calidad, etc. Los micronutrientes son los elementos que se requieren en menores cantidades, pero por eso no significa que son menos importantes que el resto de los elementos, y llevan a cabo funciones trascendentales para el adecuado crecimiento y desarrollo de las plantas y de cualquier deficiencia. A continuación, aquí les puse una tabla más o menos para darse una idea de la concentración de macronutrientes y micronutrientes. Aquí se observa que en micronutrientes es en partes por millón, por eso micronutrientes son pequeños, y en macronutrientes es un porcentaje ya un poco más alto. La importancia que tienen los micronutrientes en las plantas: por ejemplo, el nitrógeno es indispensable para el proceso de formación de la clorofila. El potasio ayuda a que las plantas sean más resistentes ante enfermedades o a un clima adverso. Además, favorece el desarrollo de raíces y hace que los frutos contengan más agua y azúcares. El fósforo es clave para los procesos de floración y aparición de frutos, así como para su maduración. Asimismo, también da consistencia a la planta e influye en la producción de semillas. Incluso tiene un papel muy importante en la fotosíntesis. El azufre es uno de los nutrientes para cultivos que aporta enzimas y proteínas a la planta, además de ayudar a desarrollar el fruto. El calcio es el mineral responsable del desarrollo general de la planta y ayuda a crecer las raíces, a formar frutos y endurecer los tejidos. El hierro es uno de los elementos que forma parte de la clorofila de la planta. El magnesio es otro de los nutrientes para cultivos que juega un papel fundamental para la planta pueda producir clorofila. Bueno, eso es todo de mi parte. Buenas tardes.